Al cierre de todo este episodio. Ya el cierre total. Como vemos, hemos estado avanzando mucho en este desarrollo del periplo de lo que fue la trayectoria de la historia de la iglesia. Vamos a la iglesia del despertar ahora. Y vamos a entrar a la siguiente etapa, donde ustedes van a conocer un poquito más de información de lo que ocurrió tras la reforma. Como ustedes sabrán, la reforma se extendía hasta el año 1648, porque lo que ocurrió es que cuando estalló la reforma protestante, hubo una trifulca, puesto que el catolicismo romano quería mantener los estados que se habían proclamado protestantes. Se armó una guerra que duró 30 años. En 1648 se firmó una paz y la guerra de los 30 años acabó. Acabó. Esta guerra de los 30 años fue una guerra que también tiene detrás algunos elementos importantes que contar, porque la época en la que nosotros estamos describiendo era una época donde hubo un intento, esfuerzo nacionalista por parte de algunos países europeos que se querían independizar, hubo guerras civiles y guerras entre potencias. Por ejemplo, la famosa guerra de los 100 años, en la que brilló la figura de Juana de Arco, una guerra entre Francia e Inglaterra, que fueron enemigos declarados. Inglaterra también pasó por una guerra civil entre dos familias nobles, la familia de los Lancaster y la familia de los York, por el trono de Inglaterra. Esta guerra también se conoce como la guerra de las dos rosas, cuando ustedes lo investiguen, porque una casa tenía una rosa roja como símbolo y la otra una rosa negra. Sirve de inspiración a George Martin para Juego de Tronos, porque los Lancaster son los Lannister y los York son los Stark. Así que si usted ha visto esa serie, está inspirada en un evento histórico como la Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de los 30 años también entra dentro de esa categoría. Termina en el año 1648 y la diferencia es que tenía, como les dije, un trasfondo de guerra entre católicos romanos y protestantes. El trasfondo de la guerra de los 30 años literaria generó un impacto en todos sentidos, políticamente hablando, pero también en términos literarios. Los tres mosqueteros, por ejemplo, están ambientados en la guerra de los 30 años. Para que vean cómo todo se conecta. Eso es lo que quiero que vean. El famoso cardenal Richelieu, que es el enemigo de los mosqueteros, fue realmente el genio político detrás de la guerra de los 30 años durante mucho tiempo de esas 3 décadas. La guerra de los 30 años terminó con, y puedes pasar a la siguiente imagen, con un contexto que es el que vamos a estudiar a continuación y que abarca desde el año 1648, cuando terminó la guerra, al 1750, un lapso de 102 años. Y el contexto geográfico, como se dan cuenta, ya es más amplio, no es solo Europa, incluye el continente americano, porque ya el continente americano ha sido colonizado y obviamente el cristianismo va a tener un escenario en Norteamérica. Algo muy importante, lo que va a ocurrir en esta etapa, va a suceder en América del Norte y se va a transmitir a Europa, lo que se conoce como el Gran Despertar. El contexto histórico también es apabullante. Estamos hablando de una época en la que las ideas de la reforma comienzan a cuajar en los países protestantes. Inglaterra es el primero de esos países que va a cuajar mucho la visión política que se desarrolló con la reforma, porque los presbiterianos van a derrocar al rey de Inglaterra, Carlos I, y van a instalar una república parlamentaria de corte presbiterial dirigida por Oliver Cromwell. Justamente es en la época de la República Parlamentaria cuando se reúnen en la abadía de Westminster y los protestantes se unen, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas, y forman una confesión que se convierte en la confesión más importante de la Reforma, que es la Confesión de Westminster.
De la Confesión de Westminster surgen dos adaptaciones. La Declaración de Saboya, que es una adaptación congregacionalista de la Confesión de Westminster, que era presbiterial, y la Confesión Bautista de Londres, de 1689, que es una adaptación de Westminster, pero en sede credo bautista. Para que me entiendan. Presbiterial es una forma de gobierno de la iglesia en la que un equipo de pastores representa a la congregación. Congregacional es otra forma de gobierno de la iglesia en la que la congregación es la que toma las decisiones. Paido bautista es que se bautiza a niños. Credo bautista es que se bautiza después que la persona hace una confesión de fe. La confesión de Westminster era presbiteriana y paido bautista. Y por eso los presbiterianos son presbiterianos y paido bautistas. La declaración de Saboya era congregacionalista, pero paido bautista. Y la confesión de Londres bautista era presbiteriana, porque los bautistas son presbiterianos de gobierno, pero credo bautista. Esa es la riqueza de esa tradición. Por supuesto que la revolución puritana, como se le conoció, o revolución presbiterial en Inglaterra, sentó un precedente político, porque después volvería Inglaterra a tener rey, pero ese rey tendría controles, un control a través del parlamento. Hasta el día de hoy, la monarquía en Inglaterra es parlamentaria. Eso fue porque los protestantes le pusieron frenos al poder político. Equilibrio de poderes que se va a llamar check and balances y que va a ir a Norteamérica y Estados Unidos nace como una democracia porque tiene un sistema de check and balances, de frenos y contrapesos que se divide en un gobierno federal y un gobierno estatal, justamente para que no se le dé todo el poder a una persona, que es una visión muy propia del protestantismo. Con eso le estoy diciendo que la mayoría de los estados democráticos nacen con una visión que surgió en la reforma protestante, el impacto de la reforma en lo político. Esto se vio en estas revoluciones que se dieron en ese sentido. Pero a la par, miren qué interesante, que mientras los países protestantes le ponían frenos a sus reyes, los países católicos romanos le quitaban los frenos, no le pusieron frenos. Y por eso en los países que eran de corte católico romano apareció lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Carlos III en España fue un déspota ilustrado. Federico I en Prusia fue un déspota ilustrado, pero el más famoso déspota ilustrado fue el rey francés Luis XIV, el que decía l'état est moi y après moi le déluge, que quiere decir el Estado soy yo y después de mí el diluvio. Para que vean la diferencia dentro de los paradigmas. Y es obvio porque en un sistema papal, el papa es el que manda. Bueno, se replica políticamente, el rey es el que manda. Y eso se dio también en un contexto intelectual en el que se fue desarrollando otro movimiento conocido como la Ilustración, que era un movimiento que comenzó a renegar de las bases del cristianismo, especialmente porque no pudo entender los conflictos que se dieron en la guerra de 30 años. Y es ahí cuando el ateísmo y el deísmo y el agnosticismo comienzan a surgir en el horizonte intelectual de Occidente, especialmente impulsado por figuras de la talla de Rousseau, Diderot y Voltaire, que son los que priman en una época como esta. Por supuesto que hay otros movimientos que van a surgir dentro de ese mismo tema, como el racionalismo de René Descartes, el empirismo de John Locke y por supuesto también el enciclopedismo de Voltaire, pero técnicamente esto es el panorama de las cosas que están sucediendo en esa época. Por supuesto que espiritualmente hubo un problemón enorme. Las iglesias, si quieres, pasa 2 diapositivas. Las iglesias comenzaron a entrar, o el cristianismo
en Europa, tanto católicos romanos como protestantes, comenzaron a experimentar una suerte de sequía. ¿Por qué? Porque después de la guerra de los 30 años se llegaron a acuerdos. Para no pelear más, el acuerdo era que el católico no podía ir a un país protestante a ser católicos, a los protestantes, pero los protestantes tampoco. El cristianismo entonces se convirtió en una cuestión geográfica, se volvió cultural. Y cuando el cristianismo se vuelve cultural, se vuelve cristiandad. Para que sepan, es el peligro que nosotros también podemos caer como protestantes, que terminemos confundiéndonos con la cultura y dejemos de ser cristianismo y nos volvamos cristiandad. Esta época es la época en que el protestantismo también comenzó a degenerar en cristiandad. De ahí la importancia del paradigma de que la iglesia reformada siempre debe reformarse, porque puede anquilosarse. Hubieron tres grandes problemas en esta etapa con la iglesia. Primero, el culto se volvió demasiado formal y dejó de tener la espontaneidad de una vida devocional real. La gente cantaba, pero no sentía cantar. ¿Entiendes? La gente escuchaba la palabra, tenía un buen sermón, pero lamentablemente la gente no conectaba. A eso, segundo problema, que tenías pastores que no tenían llamado, sino título. Muchos incluso ni cristianos eran. Richard Baxter, este que está aquí, se quejaba de que su pastor era alcohólico. Y tercero, estaba el tema de la cristiandad en la cultura y no el cristianismo en la cultura. Esto hizo que el que naciera en un país protestante creyese que era protestante, aunque nunca hubiese tenido una experiencia de conversión. Como le pasa a que nace en un país católico, cree que es católico, pero no ha tenido una experiencia de conversión. Estos fueron unos problemas enormes e impepinables que comenzaron a darse en aquel tiempo. Por lo tanto, la iglesia del siglo XVII es una iglesia que comienza a batallar con los dogmas y las dudas. Para que tengan una noción, vuelve hacia atrás una sola, vamos a darnos cuenta de este intenso panorama. Así como en la primera iglesia, la primitiva, esta iglesia también tuvo problemas internos y externos. Externamente, lo seguían persiguiendo. El rey francés Enrique IV había firmado un edicto, el edicto de Nantes, que prohibía que se matase a los protestantes. Pero Luis XIV revocó ese edicto y con el edicto de Fontainebleau se reanudaron las persecuciones contra los protestantes en Francia. Estábamos sufriendo persecución externamente. Pero internamente comenzaron de nuevo a surgir falsos maestros. Y comenzaron a darse una serie de controversias que se dieron por lo menos en estos hitos doctrinales. Hubo un debate por el tema ecuménico, el tema de la unidad, entre los luteranos, porque habían luteranos que eran muy extremadamente conservadores, como Matías Flacio, que decían que no se podía tener contacto con ningún otro credo, solamente con los luteranos y ya. Pero otros como Philippe Melanchthon y Jorge Calixto decían, no, los demás grupos son hermanos nuestros y tenemos que batallar por la unidad. Yo estoy de acuerdo con ese último grupo, pero fue un debate que se dio por la unidad. El segundo debate fue un debate cristológico. Apareció una secta herética, una nueva herejía cristológica conocida como el socinianismo. Los socinianos negaban la deidad de Cristo. Por lo tanto, había que combatirlos y se combatió a los socinianos. Pero también surgió el debate por la salvación entre calvinistas y arminianos. Está Arminio, que fue un debate sobre el tema de la seguridad de la salvación, pero no tanto sobre la seguridad de la salvación. El debate fue más sobre cómo entender la predestinación. Fue un debate muy amargo que generó un sínodo en el que se condenaron ambos. Fue una historia muy triste dentro de esa configuración de dogmas y dudas. Pero algo positivo surgió de ahí. Y es que los protestantes nos dimos cuenta de la necesidad de tener claras nuestras confesiones. Y esta es la época en la que aparecen confesiones de fe. La confesión belga,
una confesión muy importante hecha por Guido de Brest, quien fue asesinado por la Inquisición Católico Romana, el Catecismo de Heidelberg, un trabajo en conjunto de Zacarías Ursinus y de Gaspar Olevianus para poder educar a los niños, escuchen lo que voy a decir, en la fe reformada. Y luego comenzó a aparecer la Confesión de Westminster, la Declaración de Saboya, la Confesión Bautista de Londres, todas estas confesiones que generaron sus propios catecismos. Lutero había escrito un catecismo mayor y un catecismo menor, pero también los presbiterianos sacaron de Westminster un catecismo menor y un catecismo mayor. Los bautistas también sacamos nuestros catecismos. Catecismo quiere decir instrucción. Y nosotros instruíamos con el catecismo menor a los niños y a los nuevos creyentes, a través de un ejercicio sano de preguntas y respuestas. Tú tomabas a tu hijo, porque quienes enseñaban el catecismo eran los papás. Lutero decía que eran los padres los que debían instruir en el catecismo. Tomabas a tu hijo y la primera pregunta del catecismo era: ¿para qué fuimos creados? Respuesta: para la gloria de Dios. ¿Cómo vives para la gloria de Dios? Respuesta: ayudando al necesitado. Y de esa manera comenzaron a educar a toda una generación hasta el punto tal que una investigación del año 1872 o 73, si mal no me acuerdo, demostró cómo en los 250 años de la publicación de la Confesión de Westminster, qué impacto había generado en generaciones. Señores, ni un solo divorcio registrado entre las familias presbiterianas durante 250 años mientras se enseñaba el catecismo. Después dejaron de enseñarlo, la cosa se pudrió. Pero enseñándolo, mientras enseñaban a sus hijos con el catecismo, con preguntas muy sencillas: ¿qué significa no tener dioses ajenos delante de ti? Delante de mí. A que no se puede adorar a otro Dios aparte del Señor. ¿Cómo se aplica eso a tu vida? Preguntas para los niños. Luego, cuando crecían, pasaban al catecismo mayor. Y así, con esa instrucción, redujeron los niveles de divorcio, aumentaron los niveles de alfabetización, una cultura que se preocupaba por el prójimo, una cultura que vivía para la gloria de Dios. Ese fue el impacto de las confesiones en una época en la que el descalabro espiritual era evidente. Ahora bien, paso siguiente. El descalabro se notó mucho más en Inglaterra. Y por esa razón es en Inglaterra donde comienzan a surgir grupos de disenters o inconformes. Los puritanos son un gran ejemplo de ese grupo. Estos se preocuparon por rescatar el púlpito. Y de hecho, muchos puritanos como John Bunyan dejaron obras inmortales como El Progreso del Peregrino, que es una de las obras más importantes que han escrito los puritanos. El famoso comentario de Matthew Henry es otro de los legados del puritanismo, y cómo no, las obras de Richard Baxter como El Pastor Reformado, que te da el perfil de un pastor, Thomas Watson, que escribió mucho también, y John Owen, que era el teólogo más importante de Inglaterra. Todos ellos eran puritanos que hicieron un gran trabajo, pero recuerden que también los puritanos impactaron en la política. John Milton, autor del Paraíso Perdido, él también fue de los responsables de la revolución puritana que le puso frenos a la monarquía de Inglaterra. Otro gran personaje que era hijo de un puritano fue el filósofo John Locke, uno de los responsables en el desarrollo de la corriente del empirismo, y que sin duda alguna era un hombre que amaba las escrituras. De hecho, cuando murió, antes de morir, le pedía a su sobrina que le leyera el libro de los Salmos. Estas personas impactaron culturalmente, pero también impactaron a la iglesia. El segundo grupo en Inglaterra eran los cuáqueros, que ya los mencioné, quienes tenían una visión de igualdad que fue refrescante para poder luchar contra la esclavitud. Estos dos grupos, entre los protestantes de Inglaterra, son los que brillan en esta historia. Pero en Francia, que era católica, hubo también un intento de que la Iglesia Católica de Francia cambiase. Aparecieron tres corrientes. La primera corriente, febroniana, estaba en contra del Papa. Decían que el sistema papal no era un sistema bíblico.
católicos franceses queriendo que se volviese al solus Christus, siendo todavía católicos. La segunda línea la representó Jansenio, que era un académico que leyendo a Agustín descubrió la doctrina de la predestinación y de la sola gracia y trató de que se reformase la soteriología. Por supuesto, no logró nada. Pero Pascal, el famoso filósofo que era jansenista, fue quien realmente viralizó el jansenismo. Con sus famosos pensamientos hizo un trabajo encomiable para tratar de rescatar la soteriología de los católicos romanos. Y finalmente estaba una mujer llamada Jeanne Lemot, Madame Guyon. ¿Puedes ir a la última diapositiva, por favor, la última de todas? Esta mujer, ella proponía que dejase de rezarse el rosario y que los católicos romanos, en vez de usar el rosario, usaran la Biblia para orar. Debo decirles que los tres grupos fueron condenados por la Iglesia Católica Romana. Y otra vez, ya no puede convertir. La Iglesia Católica Romana no tiene esperanza. Cada vez que surge un grupo que la quiere transformar, mejorar para bien, lo rechazan, lo escrachan, lo matan. A esta mujer la metieron presa por años. Era una mujer con dinero y la dejaron pobre. Ahora vuelve a la que estabas, por favor. Lo que evidencia que había una efervescencia y un deseo de poder volver a esta experiencia de una fe genuina. Y entonces ocurrió lo inesperado. Vayamos a Norteamérica. Los padres peregrinos, los fundadores de esos estados, esos que le compraron a los indígenas porque entendían que eran iguales a ellos, estaban llenos de fervor, llenos de pasión por Dios. Instalaron una sociedad que comenzó a progresar, pero los nietos de ellos, que habían bebido del progreso que había generado sus antepasados, se desligaron de la fe. Comenzaron a enfriarse, porque cuando uno prospera, generalmente se olvida de Dios. Entonces lo que ocurrió fue que toda esta cultura comenzó a enfriarse, frialdad espiritual. Los pastores que tenían título pero no llamado, frialdad en el culto, y al final comenzaron a dejar de ir a la iglesia. Gente como Max Jukes, por ejemplo, nunca fueron a la iglesia ni aunque sus hijos se lo pidieran. Y como los pastores se dieron cuenta de que iban a perder las entradas de los miembros, porque los miembros eran deístas, no creían en Dios, etc., hicieron un pacto de medio camino con los miembros diciéndole, si usted quiere ser impío y pecador, séalo de lunes a sábado, el domingo venga a la iglesia. Lo único que no vas a participar de la Santa Cena, pero el domingo, por lo menos el domingo, no dejes de venir a la iglesia. Yo no me voy a meter en tu vida, si tú tienes 2 mujeres, 3 mujeres, lo que tú quieras hacer. Lo único que, por favor, no dejes de venir a la iglesia y de darme tus diezmos. Por supuesto que esto fue una desmadre. Y por eso Theodor Frelinghuysen y Gilbert Tenen y este que ustedes ven ahí que se llama Salomón Stoddard se opusieron al pacto de medio camino. Gilbert Tenen escribió un libro que se llamaba El peligro de un ministerio no convertido y puso el dedo en la llaga. El problema de esta cultura es que sus pastores no son cristianos. Salomón Stoddard estaba esperanzado de que Dios tenía que hacer algo. Y entonces comenzó a detectar, escuchen bien, que los jóvenes tenían más pasión por Dios que los padres. Y entonces se dio cuenta de que Dios estaba preparando a la siguiente generación para hacer un mover espiritual, un avivamiento, un despertar de la iglesia. Poco sabía Salomón Stoddard que el despertar estaba acercándose. Porque mientras él estaba predicando en su iglesia, ya tenía 80 años, pensaba retirarse, le pidió a su nieto que viniese a sustituirlo. Su nieto vivía en Connecticut, él vivía en Massachusetts. Así que el nieto, que ya estaba casado y tenía 3 hijos y la mujer embarazada,
del cuarto, estaban yendo a Northampton, Massachusetts, para asumir el pastorado de la iglesia del abuelo que se iba a retirar, de Salomon Stoddard. El nombre de ese joven era Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards era el hombre que Dios había señalado para traer el gran despertar. Llegó a la iglesia, todos apáticos. Se levanta y predica un mensaje. El mensaje se titulaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y lo que provocó mientras leía el mensaje fue que un hombre comenzó a gritar llorando. Se levantó del asiento y comenzó a correr y se tiró de rodillas en el altar. Luego vino otro. 300 personas comenzaron a confesar sus pecados después de ese gran mensaje. Ese mensaje detonó el gran despertar. Pronto Jonathan Edwards comenzó a escribir, a mandarle a los ministros que debían arrepentirse y que tenían que asumir el compromiso de pastorear a una generación que estaba ardiente y deseosa de vivir el evangelio. Lo que hizo con las predicaciones, los escritos, fue despertar a toda una generación. Y no solo eso, pronto recibió la colaboración de George Whitefield, un evangelista inglés que había venido de Inglaterra para predicarle a los nativos americanos, y se dio cuenta de que el verdadero ministerio era para alcanzar a los supuestamente cristianos de Occidente. Y juntos hicieron un trabajo tan grande que este señor Whitefield predicó 18,000 sermones al aire libre. Se volvió una celebridad que hasta Benjamin Franklin terminó admirando. Y no solo eso, cuando murió se había vuelto tal celebridad que la gente quería quedarse con pedacitos de su ropa. Se volvió un tipo famoso, pero su fama descansaba en el ardor y pasión que sentía porque toda una generación se despertase. Y junto a ellos estaba otro hombre, un joven de 29 años de edad, David Brenner. Este muchacho era novio de la hija de Jonathan Edwards. David Brenner sentía pasión por predicarle a los nativos americanos. Predicándole a los nativos, terminó enfermándose de tuberculosis. Se murió en los brazos de su novia, que terminó cuidándolo con tan solo 29 años de edad. La novia, Jerusa, la hija de Edwards, se contagió de tuberculosis y murió. Los enterraron juntos. Pero lo que pasó con Brenner es que dejó un diario. Y el diario de David Brenner lo leyó el que iba a ser su suegro. Jonathan Edwards lo publicó, y ese diario, señores, comenzó a caer en manos de los jóvenes. Los jóvenes leían el diario, terminaban llorando y se iban a hacer misiones. El diario de David Brenner se convirtió en el pistoletazo de salida para las misiones modernas. Todo el que leía el diario de Brenner terminaba enlistándose como misionero, yéndose a África, a la India, a China, a predicar el evangelio. Hizo más con el diario que todo lo que había hecho en su vida tratando de alcanzar a los indígenas. David Brenner. Pronto la influencia fue tal que de 25,000 miembros que había, se pasaron a 50,000 personas yendo a la iglesia continuamente. Y las oleadas del gran despertar llegaron a Europa. En Alemania apareció una comunidad de luteranos que comenzó a sentir esta pasión por Dios, la famosa comunidad de los pietistas y de los moravos. En Inglaterra nacieron los metodistas con John Wesley, que fueron resultado de este despertar. Y entre los viejos puritanos, el más grande nombre que sonó fue de Charles Simeon, que realmente también hizo el mismo trabajo para despertar a los ingleses. Este movimiento del gran despertar cambió muchas cosas. Por ejemplo, que las campañas evangelísticas se hiciesen al aire libre fue un resultado de este gran despertar. A partir del gran despertar comenzaba a hacerse llamado para que la gente pasara al frente.
que fue una práctica que después sería continuada. Y por supuesto, el Gran Despertar dejó un impacto enorme. ¿Cuál fue el impacto que dejó? Eclesialmente rescataron el púlpito, renovaron la liturgia. De hecho, el Gran Despertar provocó el nacimiento de la himnología. Los grandes himnos del pasado, que fueron revolucionarios, fueron casi todos escritos en esta etapa. El más famoso himno es Amazing Grace o Sublime Gracia. Este himno de Sublime Gracia fue escrito por John Newton, un personaje de esta época. Otros grandes himnólogos fueron Isaac Watts y el hermano de John Wesley, Charles, que fue otro de los grandes himnólogos. Pero también el hambre misionera comenzó a desarrollarse acá. Este joven que ven aquí, que se llamaba Henry Martin, tenía una terrible decisión que tomar. Su novia le dijo: o me eliges a mí o eliges el ministerio, porque ella no quería irse a las misiones. Él eligió el ministerio y se fue a hacer misiones en Turquía. Eso lo provocó el despertar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué pasa cuando una iglesia despierta? Rescata el púlpito, renueva la liturgia y sale a predicar. Pero esto no solamente fue eclesialmente. Culturalmente, el Gran Despertar provocó una reforma educativa. Universidades enteras fueron fundadas, como la Universidad de Princeton, para entrenar a los futuros pastores que estaban llenos de esta pasión, porque universidades más antiguas como Harvard no querían aceptar a esos estudiantes en su facultad de teología, porque el Gran Despertar tuvo sus críticos. Entonces, ¿qué hicieron? Fundaron universidades que hoy en día son prestigiosas: la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, la Universidad de la Halle en Alemania, que fue la primera universidad en publicar una revista de misiones. Todas estas universidades surgieron en el calor del Gran Despertar. Políticamente hablando, el Gran Despertar sirvió de base para la independencia de los Estados Unidos, porque logró una cohesión de la identidad nacional cuando ellos comenzaron a tener este deseo. Y socialmente fueron los miembros de metodistas, los cuáqueros, los puritanos, los que lucharon contra la esclavitud. El que logró abolir la esclavitud en Inglaterra, Wilberforce, era miembro de la iglesia del autor del himno Amazing Grace. El himno Amazing Grace fue el himno que utilizaron ellos como lema para combatir la esclavitud. Por lo tanto, ¿qué hace la iglesia cuando despertó? Cuando la iglesia despertó, abolió la esclavitud. ¿Entienden el impacto? Para que les calce bien, y aquí los dejo con esta parte. Max Jukes, Jonathan Edwards. Se hizo una investigación de los descendientes de estos dos. Max Jukes nunca llevó a sus hijos a la iglesia. ¿Saben qué pasó con la descendencia de Max Jukes? De 1360, no menos, de unos, creo que fueron unos 750, no recuerdo bien la cifra exacta, de descendientes de Max Jukes. 16 fueron alcohólicos, 30 fueron asesinos. O sea, toda la descendencia de Max Jukes fue una descendencia de gente que no le aportó nada a la sociedad, más bien le costó al Estado, a los Estados Unidos, una enorme cantidad de dólares, millones de dólares, porque fueron presidiarios, tuvieron presos, alcohólicos, prostitutas, etc. De la descendencia de Jonathan Edwards, que fue una descendencia que se revisó con la misma cantidad, si mal no me acuerdo, de descendientes. Uno de los descendientes de Jonathan Edwards fue vicepresidente de los Estados Unidos. Como 3 fueron decanos universitarios. Unos cuantos que fueron buenos, que fueron profesores de universidad, pastores, reverendos, misioneros, todos descendientes de Jonathan Edwards. Y no le costó un solo céntimo a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué descendencia te gustaría tener? ¿La de Jukes o la de Edwards? Porque el impacto que generaron esta gente trascendió a sus generaciones. Y ese fue el gran regalo del Gran Despertar. Yo les había prometido una sorpresa, ¿verdad que sí? Bueno, yo tenía 3 sorpresas, pero el tiempo no me da más que para 2. Así que les voy a presentar. Una de las sorpresas.
¿Les gustaría a ustedes estar en el lugar donde ocurrieron los hechos? ¿Seguro? ¿Les gustaría visitar la iglesia de Jonathan Edwards? Sí. Ponme la foto, por favor. Ustedes ven la foto, de la iglesia detrás, es la iglesia de Jonathan Edwards. Todavía existe. De hecho, si pasas a la siguiente imagen, vas a ver que en el frente está justamente la imagen de Jonathan Edwards, un letrero que te dice en inglés, aquí estuvo Jonathan Edwards. Esta fue la iglesia que él predicó. De hecho, ¿la quieren ver por dentro? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ahí está por dentro. Huele todo a caoba. Un órgano detrás que es un agregado posterior. Y vamos a subirnos al púlpito, por favor. Ahí. En el púlpito donde se predicó pecadores en manos de un Dios airado que transformó a toda una generación. ¿Saben qué pasó? Tristemente, descubrimos al lado del púlpito una bandera LGBT. El impacto de esa iglesia históricamente se perdió. La secretaria de la iglesia es lesbiana. La que atiende la iglesia es una mujer que lamentablemente nos dijo, oren por nosotros porque el Estado nos presiona. Esta gente vendió su moral por el dinero que el Estado les da para mantenerse. ¿Qué diría Jonathan Edwards? ¿Sabe? Le preguntamos eso a ella y dice ella, me sacaría patadas. Pero continuamos nuestro periplo y fuimos acá a una sección del pueblo donde hay toda una maqueta de cómo era la aldea cuando Jonathan Edwards vivía y también imágenes como ese pocho, que eso se ponía en esa época, especialmente las mujeres embarazadas se ponían eso, pero también los hombres en tiempos de frío. Luego seguimos y llegamos a la biblioteca del pueblo, donde encontramos, sigue, libros de la época. Pero lo más sorprendente, siguiente imagen que vimos, fue un tesoro escondido. Siguiente imagen. Tenían cartas escritas por Jonathan Edwards y también del abuelo. Esa carta es del abuelo original. Pásate, quédate ahí. Cartas originales. El diablo me susurró al oído diciendo, escóndela en tu bolsillo. Pero pude resistir la tentación. No tienen toda la colección de los manuscritos de Jonathan Edwards porque quien los tiene es la Universidad de Princeton, porque Jonathan Edwards fue rector en Princeton, murió en Princeton y fue enterrado en la Universidad de Princeton. Pero estas cartas del abuelo y algunas de él las conserva el pueblito todavía en la biblioteca. Adelántate a la última foto. No. Ay, esa era la segunda sorpresa, pero no va. Dale para atrás. Esa ya no va, esa ya no cuenta. Ahí. Ese tronco que lo conservan en la universidad era de uno de los dos árboles que estaban en el frente de la casa de Jonathan Edwards. Y con eso había terminado la gira, pero dije, no, nos falta algo, nos falta el cementerio del pueblo. Así que vamos a hacer turismo necrológico. Y nos fuimos al cementerio del pueblo. Gracias a Dios era de día. Y encontramos esto. ¿Saben qué es esas dos lápidas? Vamos a acercarlas, por favor. La siguiente. Lean qué dice ahí. La primera, la más grande. Zoom. Vamos. Zoom, a zoom. David Brenner. El del diario. Sí, mírenlo ahí. Reverendo David Brenner. David Brenner, aquí. David Brenner, la tumba de David Brenner. Al lado está la de Edwards, la hija de Jonathan Edwards, que fue la novia de David Brenner. Encontramos la tumba de los dos tórtolos. ¿Eh?
¿Cómo? Por la tuberculosis, ese. Los que murieron de tuberculosis. No, no llegaron a casarse, porque él murió en sus brazos. Todavía eran novios. Señores, esa era la sorpresa que les tenía. Lamentablemente, la historia de la iglesia continúa, pero ya no podemos dar más. Si usted quiere saber lo que venía, por ejemplo, un segundo despertar, las misiones modernas, cómo se levantó la teología liberal y fue combatida desde el púlpito con los fundamentalistas, el surgimiento de movimientos como el de santidad, que es el padre del pentecostalismo, y del dispensacionalismo de los hermanos de Plymouth, o el enfrentamiento que se hizo desde la academia protestante con la teología histórica, donde brillaron nombres como Edersheim, James Orr, William Ramsey, Keely Delitzsch y otros más, así como el desarrollo del evangelio social y la aparición de sectas modernas como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Y luego, en la iglesia postmoderna, la aparición del pentecostalismo, el desarrollo de la nueva ortodoxia con Karl Barth, el nuevo catolicismo del Concilio Vaticano II, así como también la aparición del nuevo boom de la apologética, cuando se fundó el seminario de Princeton por William Graham Machen y Cornelius Van Til, o el surgimiento del neofundamentalismo de Francis Schaeffer, el Pacto de Lausana y el neocalvinismo y la Conferencia de Inerrancia de la Biblia, que fueron hitos importantes de nuestra historia. Todo eso yo les animo que lo puedan conseguir en los materiales que tenemos, porque ya no podemos dar más. Lo único que sí les puedo dar, la última sorpresa. Hay un documento final que yo envié. ¿Se lo enviaste, amado? Un documento final. Ay, no se lo mando. Uy. Y es una sorpresa por la cual quiero que oren por nosotros. A finales de este año vamos a sacar una nueva publicación, un nuevo libro. Este libro se llama Historia de la Iglesia para Principiantes. Este libro es un libro muy importante porque tiene todo lo que les he mencionado resumido, pero la única particularidad es que hemos querido que este libro sea totalmente ilustrado. Pero hemos trabajado con un caricaturista experto en hacer mangas y por eso es que hemos hecho un libro de manga de historia de la iglesia. No lo hemos terminado porque apenas estamos por la reforma. Luego viene el gran despertar, que es lo que ustedes vieron, y las demás dos etapas que lamentablemente no podemos ver por el tiempo. Pero sin embargo está todo bien estructurado y yo les quiero presentar más o menos el avance de ese material para que ustedes no solamente lo conozcan, sino para que oren por eso. Porque hemos estado buscando una editorial que tenga la experiencia de trabajar con imágenes. Ya logramos contactarnos con Editorial Unilit, que le interesó mucho el proyecto y posiblemente lo lancemos con ellos. Esa es la portada. Esa es la portada. Y ahora pasemos a ver las imágenes. Pasa a la siguiente. Sí, puedes ir bajando. Ahí está. Luego, esa es la introducción. Sigue. Vamos, sigue ahí. Ese va a ser como el que les acompaña. Ahí está la dedicatoria. Este es el índice. Vamos a tener la palomita que siempre lo visita. Esta es la portada de la prolegómena. Es decir, siguiente, la explicación de qué es historia de la iglesia, por qué se justifica. ¿Se acuerdan que hablamos de lo externo, interno? Siguiente, lo individual. Lo individual. Les hablé de la etapa temprana del desarrollo de la historia de la iglesia con Lucas, con Eusebio. Siguiente. Es todo lo que yo les di. La edad media, la etapa media, con el paradigma geográfico local y el paradigma apologético. La tardía con el paradigma técnico dogmático. Y luego las etapas, iglesia primitiva, iglesia medieval, iglesia reformada del despertar moderna y posmoderna, que son las que no pudimos ver en este caso. Y luego unas cuantas explicaciones técnicas de los objetivos y pasamos al primer capítulo, iglesia primitiva, que tiene como personaje especial a Pablo,
Pasamos al siguiente. Le ponemos japonés porque es referencias al manga. La etapa primitiva de la iglesia, la ficha técnica, luego la iglesia apostólica, todo lo que les expliqué, ¿verdad? Siguiente, la iglesia de los mártires, puede continuar, la persecución de Nerón, etcétera. Sigue. La iglesia de los padres apologistas, puede seguir, querido. Sigue. Los padres apostólicos, continúa. Los aspectos litúrgicos que también les mencioné, de cómo era el culto, el servicio, cómo se hacían los sacramentos. Continúa, por favor. Y finalmente, la participación de la mujer en esa época. Continúa el modelo episcopal, presbiterial, la forma de hacer evangelismo, cómo trabajaron en iniciación social y cómo derrotaron al paganismo. Este sería el primer capítulo. Luego de cada capítulo viene como un resumen esquematizado del mismo capítulo, como para favorecer la clase, que vendría siendo esto. Aquí está, pásalo un poco más rápido esto para que ellos vean. Este sería como el resumen esquematizado del capítulo 1. Puedes seguir pasándolo. Y después de eso vendría, sigue, por favor, vendría el capítulo 2, que la persona aquí es Constantino. ¿Recuerdan? Sigue, la figura aquí sería Constantino. Y luego entonces aquí está la ficha técnica, continúa, por favor. En la constantinización de la iglesia, ¿verdad? Cómo surgió el catolicismo romano, la constantinización eclesial, ahí está. Luego viene la reacción monástica, la de los monjes, continúa, la reacción monástica. Luego tiene la reacción de los concilios, aquí una presentación del concilio de Nicea, el arrianismo, cómo se presentó el concilio. Miren a Santa Claus, dale atrás. Santa Claus dándole, no, atrás. La siguiente, atrás. Santa Claus dándole una bofetada al hereje Arre. Ahí está. Ese es el famoso meme. Y continúa, por favor. Esta es la reacción de los demás concilios. Sigue. Todo esto, como ustedes lo ven, tiene que ver con lo que yo les expliqué de los concilios, la reacción conciliar. Continúa. Aquí vienen los padres eclesiales, que se los mencioné, los padres griegos y los padres latinos y el surgimiento del papado. Puedes pasar. El surgimiento del papado, ahí está, que fue el capítulo 2, la segunda etapa que nosotros vimos. Continúa. Y ahí termina. Luego entonces viene el resumen. Va a ser un poco más rápido este resumen del segundo capítulo, para que vean cómo está la estructura del libro. El resumen del segundo capítulo. Sigue. Y pasamos al capítulo 3. ¿Sigue? El capítulo 3, que tiene a Carlomagno, siguiente imagen, que sería como el personaje especial acá. Puedes continuar para que ellos vean la estructura, la ficha técnica. Esta es el renacimiento carolingio, la imagen de Newton, porque les expliqué el tema de que a partir de esta etapa es que el catolicismo se recontaminpudrió. Luego continúa, aquí está el gran cisma. Sigue. El gran cisma de Oriente, cuando católicos latinos y católicos griegos se separaron. Continúa. Esto es atrás. Este es el filioque. Que el Espíritu Santo procede del Padre y filioque y del Hijo. Ese es para ilustrarlo mejor, es bien llamativo. Continúa. Y luego esta es la reforma fallida de los siglos 10 y 11. Sigue, por favor, mi querido hermano. Sigue, por favor. Ahí termino. Uy, papá, se olvidó la sección, la versión extendida. Bueno, la cuestión es que esto continúa hasta el final. Llegamos hasta el capítulo 4. Parece que le pasé la versión corta. Pero llega hasta, ya tenemos el 4, tenemos ya Lutero. Es bien interesante, bien bueno. Por desgracia, no les puedo presentar completo, pero este más o menos es el proyecto. Así que oren por eso a finales de este año. Pero
Yo estaré presente para febrero, posiblemente por acá, que tengo unas actividades y es posible que se tenga para esa época. Ahora, yo les animo, y con esto concluyo, a que puedan conseguirse el libro hoy de cuál es la iglesia verdadera. Si no tienen todavía ese libro, ¿quiénes tienen ese libro? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Solamente un hermano. ¿Me lo puede pasar, amado? Sí. Este libro les va a ayudar mucho, porque todo lo que nosotros hemos estado explicando justamente se encuentra acá. Si usted puede conseguirlo, va a ser una gran bendición. Y una cosa más, el dinero que estamos recopilando es para poder sacar ese libro. Así que si ustedes logran apoyarnos con eso, es una gran bendición porque estamos invirtiendo todo porque este libro sale bien costoso la producción, ¿entienden? Entonces estamos orando para que eso pueda haber tanto provisión para ello y estamos destinando parte de los fondos justamente para eso. Así que va a ser para nosotros una bendición ese apoyo y para mí también ha sido un total agradecimiento el que ustedes hayan podido soportar. De hecho, mi respeto para ustedes, mi respeto, que han podido soportar todo este tiempo aprendiendo. Así que Dios me los bendiga mucho.